noches a todos, un viernes más y con un tema pues apasionante, la caballería española. Nos va a dar esta conferencia un gran amigo, Santiago Bobillo, con el cual tengo pues el orgullo de compartir editor, ya que el sello Actas publicó, creo recordar que en el año 2019, el libro Hazañas Españolas en el siglo XVIII. Es un libro muy interesante que trata pues ese cambio, ese resurgimiento que tuvo lugar en nuestro país tras la muerte de Carlos II, el último de los Habsburgo, y esa guerra de sucesión. Anteriormente ya había publicado con Glifos en el año 2016 un libro que tuvo muchísimo éxito y que da pie a esta conferencia, que se tituló Grandes cargas de la caballería española, que es un libro pues muy novedoso y que hace un gran recorrido por toda la historia de España. Santiago nació en Madrid en el año de 1990 y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, también compartimos facultad, porque en esa misma facultad estudié yo, es mi alma mater. Y creo que fue en el año 2015 obtuvo el máster de formación del profesorado. En el ámbito profesional es, como bien sabemos, profesor de enseñanza secundaria obligatoria, de esos de los que tienen vocación. Y también tenemos que reseñar pues la creación, la fundación del blog Caballero de Castilla, donde os invito a pasaros y ver ese trabajo que hace Santiago. Por motivos X, pues yo he faltado a alguna conferencia. Yo creo que Santi ha faltado a 2 desde que comenzamos. A 2. Y por motivos, porque estaba de viaje y estaba fuera. Y eso, amigo mío, es de agradecer. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por lo demás, muchas gracias a esta gran familia que nos juntamos los viernes. La semana que viene, viernes y sábado. Tenemos 2 temas también apasionantes que no vamos a desvelar todavía. Muchísimas gracias y adelante. Pues buenas noches a todos los locos por nuestra historia. Un placer repetir en tan insigne bitácora. Y bueno, pues al lío, que hemos venido a hablar de caballería, y de caballería vamos a hablar. La caballería tiene siempre ese componente épico de cantar de gesta, novela de caballerías, nunca mejor dicho, de romancero. Y cuando empecé allá por los 14, 15 años a interesarme por la historia militar, vi que había un montón de cargas de caballería famosas, pero que me era muy difícil encontrar las españolas. De Alejandro Magno, quien no conoce a los compañeros cargando en Gaugamela contra las huestes de Darío de Persia. Napoleón, en batallas como Austerlitz o Elió, cargando contra que si austriacos, prusianos o rusos. La famosa o infame, según miremos, brigada ligera inglesa en Balaclava contra los rusos. E incluso los mamelucos de Napoleón Bonaparte cargando en Madrid el 2 de mayo. Enredando, se me ocurrieron a mí 2 cargas de caballería solamente, que eran las Navas de Tolosa y Otumba, pero hasta ahí. Así que empecé a excavar y encontré unas cuantas. ¿Ha habido poca caballería española a lo largo de la historia militar de nuestro país? Ni mucho menos. Lo que pasa es que siempre aquí nos hemos centrado bastante más en la infantería, sea por los almogárabes, los tercios, la legión ya en el siglo XX. Eso sí, todos estos cuerpos siempre llevaban caballería consigo y en más de una ocasión les prestaron bastante ayuda. Para intentar no alargarme muchísimo, me quiero poner un contador de 45 minutos porque lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y claro, en este lapso de tiempo vamos a decir que es imposible toda la historia de un país condensarla en menos de 1 hora. Así que lo que voy a hacer es ir dando saltos y quedándome pues con momentos más impactantes, más importantes, anecdóticos, etcétera, etcétera. Cuenta atrás para no hacer trampa. 45, vamos a decir. Bueno, iniciamos. Bueno.
Antes de nada, la caballería. ¿Cómo empieza la caballería en este mundo nuestro? Si hacemos caso de la antigüedad, la primera vez que se usan caballos para hacerle la guerra a otros seres humanos, sobre el 2500 antes de Cristo, por tierras sumerias. Luego también ya empiezan a aparecer carros de batalla pues no sé si quiero recordar, con los hititas, en todo lo que es la épica bélica bíblica, etcétera, etcétera. Yendo a la parte hispánica que nos toca, ¿dónde empezamos a ver jinetes hispanos? Pues tenemos que retrotraernos al siglo V antes de Cristo, concretamente en Sicilia. Las guerras que tienen primero los griegos entre ellos y luego contra los cartagineses. ¿Por qué aparecen aquí los hispanos tan lejos de la península ibérica? Pues muy sencillo, porque estas ciudades-estados estaban quedando sin ciudadanos a los que llevar a filas y empiezan a contratar mercenarios. Esto para los mercenarios hispanos es un medio de vida bastante bueno, porque salvo los que estaban en las costas del sur y del Levante peninsular, la vida era bastante dura. ¿Por qué? Ahí las tierras eran bastante improductivas y se vivía sobre todo de la caza, pero muchas veces no era suficiente. Así que muchas veces tenían que lanzar unas tribus íberas contra otras racias, incursiones. ¿Qué pasa? Cuando llegaban los cartagineses o los griegos a la península ibérica y empezaban a hacer recluta, pues era una aventura muy bienvenida. Se pagaba bien, era considerado algo muy digno sobrevivir por el esfuerzo de tu brazo, como diría Don Quijote y Cervantes, y pocos volvían de aquellas expediciones, aquellas aventuras tan lejanas, pero los que volvían lo hacían ricos, se convertían a menudo en príncipes, conseguían, pues volviendo a Don Quijote, sus pequeñas ínsulas tribales y entraban a formar parte en las leyendas de sus pueblos. En este contexto, también, ya un poquito después del siglo V antes de Cristo, se produce la Primera Guerra Púnica, que es el gran enfrentamiento que enfrentó a Roma y a Cartago por el Mediterráneo. Pierden los cartagineses, sí, y tienen que renunciar a expandirse por Italia. Sin embargo, como hecha la ley, hecha la trampa, tenían que pagar los púnicos una indemnización de guerra a los romanos, se empiezan a expandir primero por el norte de África y, aunque se meten en Europa, en el momento en el que desembarcan en Gadir, nuestra actual Cádiz, se justifican, y no sin razón, diciendo que en la península ibérica hay numerosos yacimientos de plata. Así que Roma, de momento, consiente. No se fía mucho y manda guarniciones por debajo de los Pirineos hasta Sagunto, ciudad que ya veremos ahora que tiene bastante importancia en la historia. Pero bueno, primero Almícar Barcar, el padre de Aníbal, empieza a granjearse relaciones con los hispanos, unas veces diplomáticas y otras veces bélicas, y cuando él muera, su hijo, que no había olvidado las afrentas de Roma, va a seguir sus pasos. A unas tribus las va a someter por la espada y a otras con las buenas relaciones. No hay que olvidar que Aníbal podía ser bastante carismático. Finalmente, cuando el Bárquida considera que ya tiene unas fuerzas potentes como para enfrentarse a Roma de nuevo, ataca a Sagunto para no dejarse una retaguardia peligrosa detrás y marcha hacia los Pirineos y luego hacia la Galia. En este momento se ha desatado el casus belli que dará lugar a la Segunda Guerra Púnica, que es probablemente de las guerras más famosas de la antigüedad, por lo menos a ojos actuales. En el contingente de Aníbal primero había mucha tropa africana, fuera propiamente cartaginesa o númida, sus jinetes ligeros. En la península ibérica se le empiezan a sumar muchos hispanos, sean estos íberos, celtas, celtíberos o incluso los potentes honderos baleares. Traspasa los Pirineos y hace lo mismo con los galos. A unos se le juntan por el carisma que desprendía este general africano y a otros los somete a espadazos. Llega finalmente el momento mítico del paso de los Alpes y, aunque con mucho frío y muchas penurias, consigue finalmente llegar a Italia. Roma, que ve esto aterrorizada, empieza a mandar tropas, pero en varias batallas está cayendo el ejército romano ante el cartaginés o combinado, porque recordemos que en este momento ya tiene gentes de África, de Hispania y de la Galia. Finalmente sospechaba Roma que podía vencer
a Aníbal y a sus tropas en Canas y ahí se va a plantar una gran batalla, hasta el punto de que, si hacemos caso a las fuentes, había por parte romana unos 80.000 infantes y unos pocos miles de jinetes, y por parte cartaginesa 40.000 infantes y 10.000 jinetes. Esta última ventaja, la única que tiene Aníbal en ese momento, el hecho de poseer mucha más caballería que, como vamos a ver, la va a aprovechar. Antes de nada, un par de comentarios sobre los jinetes hispanos. A ver si compartiendo pantalla, toda una pantalla. Vamos a ver, como ya estaba diciendo, los hispanos eran famosos guerreros. Se sabía que era gente muy resistente, muy frugal, características que el soldado en el futuro español va a seguir compartiendo, y por lo general era bastante leal, sobre todo si los generales se hacían querer y se trataba con el respeto merecido a los soldados. Ya fuera en batalla campal o como guerrilleros, como ya daría fe Roma andando el tiempo, eran los hispanos buenos combatientes y sobre todo metalúrgicos, hasta el punto de que primero los cartagineses y luego los romanos empezarían a fabricar espadas a la hispana. Respecto a los jinetes, igual que pasaría en la Edad Media, solamente tenían un caballo aquellos que podían costeárselo, porque este tipo de animales requieren bastante cuidados, alimenticios, sanitarios, etcétera, etcétera. Los caballos en Hispania eran venerados pues como animales totémicos, se les relacionaba pues con la fortaleza, la fuerza, la fertilidad, y pues se les cuidaba con bastante mimo. Tal y como vemos en este señor dibujo de Angus MacBride, está un caballo con las piernas flexionadas en medio de una emboscada. Esto no era raro, se les criaba con tanto mimo y tanto entrenamiento que los caballos hispanos eran capaces no solo de agazaparse tras obstáculos, sino de guardar silencio mientras se lo pedían sus amos. Respecto al armamento hispano, armaduras había muy poquitas, como este disco coraza, que había un peto por delante y otro por detrás, y sobre todo, tras la victoria contra Roma en el lago Trasimeno, muchas cotas de malla. Armamento que llegó a ser bastante temido por sus enemigos. Las espadas, fueran como las celtas del Atene o sobre todo las sempiternas falcatas, tenían fama de armas muy peligrosas, porque no solamente cortaban como podían ser las espadas romanas, sino que también tenían filo hecho para apuñalar, de tal manera que esas estocadas eran muchísimo más difíciles de parar. Si bien la infantería tenía escudos ovalados bastante grandes para protegerse el cuerpo, la caballería llevaba los escudos llamados caetra, que eran más pequeños pero mucho más manejables. Respecto a las lanzas, un arma mucho más barata que la espada de conseguir y hacer funcionar. Aparte de la lanza estándar, la que es la asta de madera y la punta metálica, había una particularmente famosa que era la falarica, que era famosa porque se podía recubrir de brea y hacerla ígnea, de tal manera que era el doble de peligrosa, tanto por la parte metálica como por los incendios que podía provocar. Cuestión importante y que todavía suscita polémicas. Se supone que las herraduras no son inventadas hasta la Edad Media. Sin embargo, el marqués de Cerralbo, en 1904-1905, después del desastre del 98, cuando España debe volver la vista hacia sí misma y se empiezan a interesar los arqueólogos e historiadores por la península ibérica, explorando yacimientos celtíberos se encontró con que había herraduras, de tal manera que todas las teorías que había hasta ese momento de que este tipo de calzado equino no había existido hasta la Edad Media fueron puestas en tela de juicio, y todavía se sigue discutiendo si las herraduras realmente las inventaron los celtíberos o no, porque de ser así son las más antiguas encontradas hasta la fecha. Volviendo a la batalla de Canas. Bueno, ¿qué ocurría en Canas? Pues lo siguiente, vemos a las legiones romanas en rojo y al ejército púnico en azul. Al principio de la batalla, Aníbal despliega a sus tropas en forma de C, infantería en medio y la caballería en las alas, exactamente con la misma disposición que los romanos. ¿Qué pasa? Al principio de esta batalla Aníbal está en franca inferioridad numérica, pero lo va a corregir poco a poco.
Según van a ir empujando la infantería romana a la infantería púnica, sea esta gala, íbera o africana, esta va a ir retrocediendo poco a poco, de tal manera que va a formar de esta C original una N, que vamos a ver ahora. Se va a ir poco a poco combando, como una cuchara. ¿Qué pasa entre tanto? La caballería, por un lado, la africana, y por otro lado, la hispano-gala, van a cargar contra sus homólogas romanas. ¿Qué ocurre? Como la caballería de Aníbal es mucho más numerosa, al final la hispano-gala vence a la de su ala contraria, va a ayudar a la númida, y ya cuando se ha eliminado a la caballería enemiga, vuelven los soldados montados y atacan a los romanos por detrás. ¿Qué ocurre en ese momento? Hasta ese momento se habían mantenido frescas las tropas de élite de Aníbal, que era la infantería pesada cartaginesa, que sale de esa N que se estaba formando y cubre los flancos a los romanos. Y cuando llega la caballería hispano-gala, se forma una trampa que no puede ser descrita de otra manera que como letal, y van a perder la vida 50.000 romanos, por lo menos, si hacemos casos a las crónicas. Entre 10.000 y 20.000 van a caer hechos prisioneros, y el resto va a poder escapar hacia Roma para combatir otro día. Aníbal, en un principio esta victoria es estruendosa en el mejor de los sentidos, porque además de permitirle acercarse a Roma, va a sublevar a varios aliados itálicos que tenía Roma y que era su objetivo inicial, quitarle sus apoyos. Sin embargo, varias cosas van a impedir que el cartaginés consiga entrar en la ciudad eterna. Otros cartagineses estaban saboteando sus operaciones porque consideraban que los Barca estaban consiguiendo demasiado poder. Los romanos van a ir a la península ibérica para cortarle las comunicaciones, y lo que se dice de que no estaba el preparado para asaltar Roma, pero eso es un asunto raro porque los cartagineses, por lo menos contra los griegos, siempre fueron muy buenos asediando. Pero en fin, al lío. Damos un salto de más de un milenio, simplemente resumiendo que los hispanos durante casi 2 siglos estuvieron combatiendo contra Roma, y muchas veces sus jinetes estuvieron a la carga para las distintas emboscadas. Por citar solo una, durante el mandato de Sertorio, la de la batalla de Lauro. Y dicho esto, seguimos. Damos un salto y pasamos a la Edad Media, en este caso con Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, figura legendaria, figura polémica, según a quien le preguntes. En este caso de la revista Medieval Warfare, ilustrado por un dibujante también muy muy bueno, en este caso español, que es Ángel García Pinto. Aquí ya vemos esta caballería nobiliaria, aristocrática, igual que la de los íberos, ya con cotas de malla mucho más elaboradas que no solo cubren el pecho. Ya la mayor tecnología permite hacer mejores defensas, como este casco que estamos viendo aquí. También los escudos de cometa, importantísimos para que el caballero pudiera cubrirse, etcétera, etcétera. Bueno, los tiempos del Cid, que por muchos motivos fueron un punto de inflexión para la península ibérica, para la Reconquista, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en los tiempos del Cid? Tenemos que ir primero a recordar que Al-Ándalus está disgregado en taifas, pequeños reinos que hace cada uno la guerra por su lado, muchas veces contra sus correligionarios musulmanes, y piden ayuda a los cristianos a través de pagarles tributo, tanto para que no les ataquen los cristianos como los otros musulmanes, con el sistema de las parias, que es básicamente el mismo sistema de la mafia, de pagar a cambio de protección. ¿Qué ocurre? Viendo debilidad en la taifa de Toledo, Alfonso VI, el Bravo, que pese a que muchas veces, pues como por la película de Charlton Heston, se nos haga ver a Alfonso VI de Castilla como un rey débil, no demasiado taimado, fue alguien bastante astuto y muy buen político y bastante buen guerrero, como vamos a ver ahora. El caso, le cuesta una década, pero consigue tomar la taifa de Toledo, y a partir de ese momento se nombra emperador de Hispania y ve que la reconquista puede estar muy cercana en el tiempo.
El problema de esto, el resto de las taifas se empiezan a asustar con razón, pensando que les va a pasar como la de Toledo, y mirando hacia el norte de África llaman a los almorávides. ¿Quiénes serán los almorávides? Pues también musulmanes, pero frente a los de la península ibérica, mucho más fundamentalistas, mucho más austeros, mucho más apegados a lo que sería el Islam sin cortapisas, vaya. ¿Qué pasa aquí con el Cid campeador, entre tanto? Pues Rodrigo Díaz de Vivar, cuando todavía no había caído la taifa de Toledo, cayó contra su pueblo una racia musulmana y él, para defender a sus vasallos, se sube al caballo, se coge a su mesnada y carga contra ella y la persigue hasta Toledo, e incluso ataca a los propios toledanos. ¿Problema que le genera esto? Para empezar, había bastante gente en medio de la guerra civil que había en ese momento en Toledo que estaba con Alfonso VI. Tiene un problema político bastante gordo el rey de Castilla porque un súbdito suyo ha atacado a otros súbditos. Si a esto se le añade que ya con el Cid había rifirrafes anteriores, no le queda a Alfonso VI otro remedio que desterrarlo. Y va a la taifa de Zaragoza, donde por otra parte el rey de la taifa era también súbdito de Alfonso VI, de tal manera que está sirviendo a un súbdito de su rey, lo que hoy en día llamaríamos su contratación, vaya. El caso es que cuando llegan los almorávides a la península ibérica, Alfonso VI ve que la reconquista va a dar otro paso hacia atrás porque son soldados bastante hábiles, muy valientes, no le temen muchas veces a la muerte y le presentan serios problemas, hasta el punto que tiene que volver hacia La Mancha cuando ya estaba prácticamente en Andalucía. La cosa se empieza a poner tan mal, que viendo que necesita a todos los hombres posibles, vuelve a recurrir a Rodrigo Díaz de Vivar y le da el perdón. ¿Por qué recurre a un caballero exiliado? Sirviendo a la taifa de Zaragoza, el Cid campeador se había mostrado muy ducho en el arte de la guerra y había defendido Zaragoza lo mismo de cristianos, fuera el conde de Barcelona, el rey de Aragón, o incluso de musulmanes, por ejemplo, de la taifa de Lérida. A todo esto se va ganando una reputación, muchos hombres le siguen, tanto por el carisma que desprende como por ser generoso en el reparto del botín, de tal manera que Alfonso VI le concede el perdón e incluso un rarísimo privilegio, que es que las tierras que él tome las puede tomar como un señorío propio, básicamente convirtiéndole en un señor de la guerra a sus órdenes. Pasa el tiempo y aunque toma Valencia, va a perderla. ¿Por qué? No está muy claro el motivo, pero el Cid sufre un segundo destierro. ¿Por qué digo que no está claro? Para ir a combatir a Sagrajas, Alfonso VI llama a todos sus abanderados. El Cid no acude. Puede haber dos causas. La primera, que es que no quiso ir directamente porque veía que era una misión muy peligrosa, que pudo ser. Y la segunda, que yo personalmente estoy más a favor de ella, que es que se perdió por el camino. Motivo, en aquel momento no había la señalización que hay ahora, era mucho más fácil extraviarse, etcétera, etcétera, y sobre todo es muy raro que el perdón que tanto le había conseguido recuperar lo perdiera en menos de un año. Muy bien, el caso es que debido a que vuelve a estar desterrado y viendo que se pueden hacer por parte de Castilla pocos avances contra los almorávides, García Ordóñez, que siempre había sido un gran rival del Cid, conde riojano, propone a Alfonso VI atacar el señorío del Cid. Lo hacen, pero salen bastante escaldados. Alfonso VI se arrepiente de todo este disparate que ha hecho de atacar a otro cristiano cuando se tenían que centrar en el sur, y a partir de ese momento se va a coordinar bastante con el campeador y, como vamos a ver ahora en Cuarte, van a actuar en paralelo y se van a ayudar mutuamente. El problema de haber estado combatiendo contra Alfonso VI y Ordóñez, el Cid, el señorío que tenía alrededor de Valencia, es decir, porque también ocupaba parte de Castellón, Aragón y La Mancha, en un terreno curiosamente muy parecido al que va a tener otro gran general español, que es Ramón Cabrera durante las guerras carlistas en el Maestrazgo, pues tiene que volver poco a poco a recuperarlo. Lo acaba consiguiendo y vuelve a ser señor de Valencia.
El problema que tiene ahora, los almorávides no estaban dispuestos a perder una región tan jugosa y tan bien situada para poder atacar lo mismo el norte, con Zaragoza, Aragón, los condados catalanes o Castilla, y van a lanzarse a recuperarla. En este momento llegamos a lo que es la batalla de Cuarte. Van llegando los almorávides y, como vemos aquí en este mapa, están cada vez más cerca de Valencia. Ya están entre Cuarte y Mislata. Superan por bastante número a los cristianos, en orden de entre 10.000, 20.000, vamos a decir que son los almorávides, frente a unos 5.000, 7.000 que puede oponer el Cid. Ante esta difícil tesitura, ¿qué va a hacer el Cid? Por un lado, no vencer por fuerza bruta, porque de momento no puede hacerlo, sino con astucia. Aprovechando que es el Ramadán y no hay ataques serios por parte de los musulmanes para no asediar una ciudad tan potente como Valencia sin fuerza, sin energía, primero, a los valencianos que eran partidarios de los almorávides los expulsa, de tal manera que los sitiadores tienen que alimentar más bocas y él menos. Segundo, a sus hombres disfrazados los manda al campamento enemigo y les empieza a mermar psicológicamente. Les está diciendo algo que por otra parte es cierto, que Alfonso VI está reuniendo una hueste en Castilla para pillar a los almorávides entre dos flancos. De tal manera que empieza a haber deserciones entre las filas almorávides. Finalmente, cuando termina el Ramadán, ya empiezan a lanzar los almorávides ataques serios contra Valencia y ve el Cid que quizás no puede esperar a Alfonso VI, así que tiene que jugarse el todo por el todo. ¿Cómo lo hará? De la siguiente manera. El 21 de octubre de 1094, en la madrugada, cuando todavía no ha salido el sol, divide a sus caballeros en dos grupos. Uno que va a fingir ser el propio Cid, dirigiendo una salida para arremeter contra el campamento enemigo, y la otra mitad de los caballeros que dan una vuelta bastante larga para pillar Cuarte por la espalda. ¿Qué ocurre? Como les habían estado atacando psicológicamente a los almorávides diciendo van a llegarnos refuerzos en cuanto os despistéis, en cuanto se divide una fuerza para ir a por los caballeros de salida, aprovechando que hay mucho polvo y no se sabe exactamente cuántos caballeros hay, los almorávides efectivamente se piensan que se les está cayendo toda Castilla encima y se dispersan allá por donde pueden. No es una batalla Cuarte como Canas, en el sentido de que no hay muchos muertos, no hay grandes montones de cadáveres, pero sí políticamente es muy importante. ¿Por qué? Va a ser la primera derrota de los almorávides, de tal manera que eso va a ser una inyección moral muy importante para los cristianos. Por otra parte, el señorío del Cid en Valencia va a seguir aguantando hasta que él muera en el 1099. Y por último, pero no menos importante, le va a dar 5 años muy valiosos a Castilla, Zaragoza, los condados catalanes y Aragón, para que se puedan ir rearmando y preparando cada vez más y más contra el poderío almorávide. Aquí, volviendo a Angus MacBride, se puede ver pues justo una salida de cómo sería si estuviera asediado un castillo y quisieran dar un golpe de mano a los caballeros. A modo de curiosidad por cómo combatían, en 3 filas, normalmente en escuadrones de 50 jinetes. En primer lugar, hasta que se les rompía, con la lanza, ya que así podían ir arrasando con todo lo que tuvieran por delante los caballeros, y cuando la lanza se rompía o se perdía, echaban mano de la espada o de otro arma que era mucho más barata, pero igualmente letal, que era la maza. Durante la Edad Media, que es la edad dorada de la caballería, va a haber muchas más cargas importantes, que no las toco aquí, primero para no aburrir y segundo para no alargar la conferencia demasiado. Pero basta citar por un lado las Navas de Tolosa, quizás la batalla más importante de toda la Reconquista, y la batalla de Salado, que aunque es bastante más desconocida, impidió que la Reconquista, ya cuando ya podían bañarse los cristianos los pies en el Mediterráneo, diera un paso de gigante hacia atrás. ¿Qué va pasando entre tanto? A lo largo de la Edad Media, la cota de malla se demuestra que acaba siendo insuficiente. ¿Por qué? Van a ir surgiendo cada vez del ingenio humano armas más letales que pueden atravesarla, como las ballestas o el arco largo inglés, por solo citar 2 ejemplos. ¿Qué pasa?
los ingenieros militares, herreros, artesanos, etcétera, etcétera, cada vez van a fabricar mejores armaduras, que naturalmente solo están a disposición de los más ricos, de los señores nobiliarios. Aquí un ejemplo, pues ya con coraza, con gorguera, con el yelmo, la celada, los quijotes, las braceras, etcétera, etcétera. Pasamos de la Edad Media a un momento que supone de los mayores choques culturales que dejaron en shock a los dos bandos en la historia humana. Aquí, con esta preciosidad de cuadro de Ferrer Dalmau, vemos a Hernán Cortés entrando en Tenochtitlán. Pero antes de esto, volvamos unos pocos años atrás. En 1499, ese Annus Mirabilis para España, se termina la Reconquista, Nebrija escribe la primera gramática española y se descubre América. A partir de ese momento la mentalidad europea cambia totalmente, no solo porque descubren que el mundo es mucho más grande de lo que pensaban, sino por todo lo que se puede descubrir allí. Y los españoles, andando el tiempo, más o menos justo en esta época, además descubrirán que el mundo efectivamente era esférico. Volviendo a Hernán Cortés. Cortés, como tantos otros conquistadores, era un segundo o tercer hijo que sabía que en la península ibérica no iba a tener futuro, salvo para dedicarse a las armas o a Dios. En el caso de Cortés, escoge lo primero, dedicarse a la carrera militar. Viaja a Cuba, consigue ser allí alcalde y poco a poco ya se va labrando una buena reputación entre varios adeptos. Finalmente, por varios rumores, se animan Cortés y los suyos a pasar a tierra firme, es decir, el continente americano como tal, y dejar atrás el Caribe. ¿Por qué? Varias voces estaban diciendo que allá había un poderoso imperio. La mentalidad de un caballero del Renacimiento temprano, como era Cortés, no era para nada distinta a la mentalidad de un caballero medieval de la Reconquista. Todos tenían en mente exactamente lo mismo que Don Quijote, que era conquistar una ínsula, un determinado territorio, un imperio, como las novelas de caballería, y tener allí algún puesto, fuera como rey, príncipe, etcétera, etcétera. Y por un lado, tanto conseguir riquezas, pero también una concepción muy importante del caballero español, perdurar en la historia. Ser inmortal, ya que no se podía ser inmortal en la vida terrena, tal vez tras morir y con el juicio eterno, pero por lo menos perdurar en la historia, que se siguiera hablando de ti después de muerto. Del ejemplo de nuestra literatura, muy famoso de esto, Jorge Manrique, que consiguió la inmortalidad no solo para su padre, maestro de Santiago, sino para él como escritor. El caso es que finalmente llegan a tierra firme Cortés y otros 500 españoles y poco a poco van avanzando y encontrándose con maravillas que los españoles no se creían. Primero con lo que fue el ya decadente Imperio Maya, que no cuesta mucho hacerse con su amistad. Un poquito más andando en el tiempo, contra los tlaxcaltecas, que tras 3 batallas y varias escaramuzas se supeditan a los hispánicos, se convierten en sus aliados y poco más que contar, y ya tras entrar en contacto tanto con mayas, totonacas como tlaxcaltecas, ya saben que existe el Imperio Mexica, mal llamado por nosotros también azteca. Ya en sus cartas de relación, que es la memoria que hizo Cortés de toda su expedición americana, ya empieza a decir que le gustaría poner a ese imperio supeditado a España, tal y como hizo Castilla a los reinos moros de Taifas en el pasado. Al principio, los mexicas con Cortés se muestran bastante cautos. Primero porque ha llegado a lomos de grandes barcos, que ellos nunca habían visto nada semejante, y porque coincidían sus calendarios sagrados con la vuelta o reencarnación de la serpiente alada Quetzalcóatl. ¿Qué ocurre? La idea de que los españoles pueden ser dioses pronto se les va de la cabeza a los mexicas. ¿Por qué? Cuando luchaban los españoles contra los tlaxcaltecas, varios tlaxcaltecas mataron españoles de tal manera que se mostraron que eran hombres de carne y hueso.
Y pese a que los mexicas van a intentar matar a los españoles en una emboscada en Cholula, los tlaxcaltecas, que efectivamente se habían convertido en amigos de los españoles, les dicen que cuidado, que os van a ensartar en cuanto os despistéis, y tlaxcaltecas y españoles se adelantan a la emboscada y contraemboscan a sus enemigos. ¿Por qué había esta mala relación entre tlaxcaltecas y mexicas, pese a ser del mismo continente, frente a Cortés? Pues lo siguiente, el imperio mexica, ya digo, mal llamado azteca, entre los dioses a los que adoraban, había varios que les exigían sacrificios humanos so pena de que se acabara el mundo, de tal manera que los mexicas daban lugar a las guerras floridas. ¿Qué eran las guerras floridas? Racias que estaban destinadas no tanto a conseguir territorio, que también, pero sobre todo a capturar esclavos a los que sacrificar. Cortés, en este sentido, diplomáticamente, va a ser muy hábil, en el sentido de que se va a ir ganando poco a poco un montón de alianzas entre estos tributarios de sangre de los mexicas. Se queda bastante sorprendido Cortés y todos los españoles cuando llegan, ahora sí que sí, a Tenochtitlán, y se encuentran en esa ciudad montada sobre canales que les sonaba a ellos a novela de caballería, como Amadís de Gaula. Dan un golpe de mano contra Moctezuma, el emperador mexica, y de momento lo tienen como gobernante títere, aunque realmente el que está en el poder en la sombra es Cortés. Los sacrificios humanos terminan y durante unos meses hay una relativa paz. ¿Qué ocurre? Diego de Velázquez, que era el jefe de Cortés en Cuba, se da cuenta de que Cortés ha incumplido varias leyes españolas en lo que se refiere a la conquista. ¿Qué leyes incumplió Cortés en concreto? Las siguientes. Se tenía la orden para proteger a los soldados, que no podían abandonar los barcos y que tenían que volver a ellos a la noche. Cortés quema los barcos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que un imperio así va a ser imposible de conquistar. Hace varias argucias legales y se convierte en justicia mayor y alcalde de la recién fundada Veracruz, y de esa manera, como la reconquista, ya tiene poder para moverse con libertad por América. ¿Qué pasa? Velázquez va a mandar a casi 1 millar de españoles para detenerle. Deja Tenochtitlán bajo el mando del Rubio Alvarado y Cortés vuelve hacia Veracruz, y aunque es muy inferior en número a las tropas de Pánfilo de Narváez, que es el paladín de Velázquez, gracias a los tlaxcaltecas y a que conoce el terreno, embosca a Pánfilo de Narváez, y salvo por el ojo que pierde Narváez y alguna otra baja, hay muy pocos muertos, y con su lengua de oro Cortés les dice que se vayan con él a Tenochtitlán, que ahí hay muchas riquezas y bonanza, que ahí no les va a faltar de nada. Convence a la mayoría y se van con él. En esta ausencia de Cortés todo se ha desmoronado, y cuando vuelve se encuentra que están las calles inquietantemente vacías. Se encuentra que los españoles están en uno de los templos atrincherados, porque Alvarado, con demasiado mano de hierro, si somos sinceros, acabó a espadazos y tiros con una antigua celebración mexica que consistía en que a un jovencito se le estaba alimentando durante todo un año a cuerpo de rey, y acabado ese año era sacrificado para ser devorado. Están los españoles como ratas en una ratonera y se dan cuenta que tienen que huir. Empiezan a desmontar las vigas del templo y construyen puentes para ir por los canales, cuyos puentes han sido quitados por los mexicas, pues claro, para atraparlos. Con Moctezuma ya no pueden contar. ¿Por qué? Porque intentó pacificar a la población, pero los mexicas empezaron a tildarlo de traidor y de colaboracionista, y a base de pedradas lo acabaron matando. Tienen que huir los españoles y los tlaxcaltecas de México, de lo que hoy en día es la Ciudad de México, Tenochtitlán, y se produce la noche triste, ya que durante la huida van a morir bastantes de ellos, de tal manera que de esos 1.500 españoles que había, solo van a quedar entre 400 y 500, y de los tlaxcaltecas, de a lo mejor de los 2.000 o 3.000 que había, también cayeron muchos y quedarán entre 800 y 1.000. De tal manera que la noche triste merece justamente ese nombre.
Aquí se puede ver el itinerario que llevaron Cortés y compañía para intentar volver a Tlaxcala, ya que sabían que ese era el territorio amigo, de momento el único sitio en el que podían estar seguros. ¿Qué pasa? Los canales más cercanos para salir de la ciudad es justo el que está más lejos de Tlaxcala, de tal manera que tienen que empezar a dar una penosa y larga marcha. Los mexicas, como eran bastantes buenos remeros, sencillamente a todos los que capturaron, a los españoles y tlaxcaltecas, los sacrifican con tranquilidad y, llegado el momento oportuno, en canoas llegan hasta aquí, hasta Texcoco, y van a acabar chocando en Otumba contra el ejército hispano-tlaxcalteca. Del jinete hispano de esta época, poco que decir a lo que ya hemos dicho al medieval. Un guerrero de bastante tradición militar, pues por la reconquista, las guerras de Italia, etcétera, etcétera. Una armadura con placas de metal que le ofrecía muy buena protección contra las armas americanas, aunque muchas veces para comodidad y velocidad se quitaban según qué partes de la armadura e incluso las cambiaban por petos de algodón americanos, que eran mucho más cómodos y les protegían igualmente del armamento nativo. Sin duda, como vamos a ver ahora, lo más importante para los conquistadores no fueron los cañones o los arcabuces, porque en la noche triste o se perdieron o se mojó la pólvora, de tal manera que ya les valía más la pena tirarlos y echarle mano a la espada. Vamos a ver que también el jinete español de esta época debe mucho a la convivencia con los musulmanes, ya no solo por la darga, escudo de los nazaríes, sino por la manera de montar a la jineta, que era ideal para la caballería ligera. De tal manera que era mucho más fácil controlar el caballo, ser maniobrable, etcétera, etcétera. Finalmente, en Otumba, ¿qué ocurre? Hay muy pocos españoles y tlaxcaltecas contra una miriada de soldados mexicas. Al principio resisten bastante bien, como vemos al fondo aquí en esta imagen de un cuadro bastante chulo de Peter Dennis, y españoles y tlaxcaltecas combaten codo con codo y se van defendiendo. Las pocas ballestas españolas que quedan disparan y los tlaxcaltecas igual con arcos y flechas o con ondas. Empiezan a pasar varias horas y, aunque consiguen no ser rodeados gracias a los 20 jinetes que le quedan a Cortés, que están en todo momento aguijoneando a los mexicas, se da cuenta Cortés que el enemigo tiene muchísimas más tropas de refresco y que antes o después, si siguen así, los hispano-tlaxcaltecas van a caer muertos de cansancio. ¿Qué ocurre? Ya sea bien por inspiración divina o porque se lo comentó un aliado tlaxcalteca, descubren los españoles que las huestes mexicas dependen demasiado del Cihuacóatl. ¿Qué era el Cihuacóatl? El sumo sacerdote azteca, que era el segundo jerárquicamente dentro del imperio mexica, solo por detrás del emperador. Tenía una presencia bastante notable para hacerse notar entre sus soldados, porque iba entero de negro, llevaba garras superpuestas en los zapatos y en las manos, y llevaba un casco con forma de calavera y un gran estandarte a la espalda. ¿Qué hacen los españoles? En la carga de caballería más pequeña de la historia, pero también de las que más consecuencias van a tener, engañan a los mexicas. ¿Por qué? Hasta ese momento se habían estado limitando, sin meterse en la marabunta, a estar picando los flancos para no ser rodeados. Ahí hacen una carga demoledora, como si fueran tanques, empiezan a atravesar las líneas mexicas y de un lanzazo, uno de los jinetes de Cortés, Juan de Salamanca, en Pitona atraviesa al Cihuacóatl y en ese momento el caos, la locura se desata entre los mexicas y dan la vuelta y se vuelven corriendo hacia Tenochtitlán. ¿Se limitan los españoles a volver a Tlaxcala? Ni mucho menos. Ellos y los tlaxcaltecas, haciendo de tripas corazón, inician otra carrera y a los que están huyendo a la retaguardia lo liquidan a bastantes. ¿Qué implica esto? Cuando vuelvan los españoles a Tlaxcala, en un momento muy delicado porque no sabían si los iban a apedrear o pedirles que se fueran, los reciben como héroes y esta es una primera ficha de dominó que va a acabar derribando a todo el imperio mexica, porque todas las tribus que detestaban a
al Imperio Azteca se van a unir a Cortés y, como vemos aquí, ya que incluso contra el guerrero jaguar hay otros indios combatiendo o incluso cubriéndole la espalda a los españoles, van a acabar derribando el Imperio Mexica y los españoles van a poder darle a Carlos I de España y V de Alemania un territorio inmensísimo. Y bueno, andando el tiempo, con los tlaxcaltecas se va a fundar una gran amistad hasta el punto de que muchos acompañaron a los españoles a las Filipinas para conquistarlas. Dando un salto, que ya veo que me voy a ceder del tiempo, hablando un poquito más de los tiempos de los tercios, hablando de la caballería, debido a que ya hay arcabuces, picas, cañones, ya no se puede hacer como en la Edad Media, que es cargar de manera frontal. Hay que usar la caballería pesada o ligera de manera mucho más astuta. Bien para enfrentarla contra caballería enemiga, o si es contra infantería, esperar a que ésta se desordene, esté haciendo cambios de formación o esté huyendo. Y sobre todo para proteger los flancos propios. Pasamos a los Borbones en el siglo XVIII, el de la Ilustración. Decir solamente que Felipe V, si bien cuidó bastante bien de todo lo que es el ejército español, de la caballería la cuidó con mucho mimo, entre otras cosas porque durante la Guerra de Sucesión Española él fue jinete y compartió el pan, el fuego y las penurias precisamente con la caballería, con los jinetes, fueran estas caballería tal cual o dragones que podían combatir lo mismo como infantería que como caballería, según correspondiera en el momento de la batalla. Damos otro salto de gigante, en este caso pasamos a Talavera de la Reina, ya en medio de nuestra guerra de independencia contra Napoleón. Ya sin entrar en las causas de la guerra de independencia, porque sería perder mucho tiempo, vamos a 1809 para ver qué ha pasado. Pues en España las cosas van así, asá. ¿Por qué? Si bien de Galicia se ha conseguido expulsar a los franceses y ya desde ese momento no van a volver a pisar las tierras ni de Santiago, ni de Vigo, etcétera, etcétera, en el resto de España la cosa está más perjudicada. Parece que hay una luz al final del túnel y es cuando Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, consigue volver a España y junto al general Cuesta se reúne en Extremadura y empiezan a planear un ataque conjunto, combinado, contra el mariscal Víctor del ejército de José Bonaparte. Aquí hay mucha polémica histórica también porque, tirando de fechas, un momentín, vale. Se reúnen Wellesley y el general Cuesta el 3 de julio de 1809 y están ambos muy de acuerdo en, primero, vencer a Víctor y después, si todo es favorable, marchar contra Madrid para recuperar la de José Bonaparte. El problema, si bien del 3 de julio al 22 del mismo mes Wellesley es muy partidario de todo el plan original, el 23 de repente deciden dar marcha atrás. Históricamente, los historiadores ingleses aducen a que esto a lo que dice Wellington en sus cartas, que no podía asegurar la línea de suministros y que se arriesgaba a que su ejército se muriera de hambre en territorio extraño. Sin embargo, por según qué documentos que precisamente José María Rodríguez en este libro tan estupendo, que es una pena que esté descatalogado, pero lo recomiendo, dice que por correos ingleses supo Wellesley que los austriacos que se habían rearmado contra Napoleón habían sido derrotados en Wagram. De tal manera que en ese momento esa doble pinza que estaban haciendo, por un lado los austriacos y por otro lado los ingleses y los españoles, se había quedado sin uno de sus extremos y por eso quiere retirarse. Se niega a avanzar hacia Madrid, pero el mariscal Víctor, el mariscal Sebastiani y el propio José Bonaparte van a acudir a buscar a los españoles y a los ingleses y es en este contexto cuando se produce la batalla de Talavera. ¿Por qué hablar de la batalla de Talavera, de todas las que hay en la guerra de independencia nuestra? Porque es de las pocas que la caballería en una batalla campal tuvo una buena acción. ¿Por qué motivo? De todas las armas españolas de la guerra de independencia, la artillería y la infantería hicieron buen papel, los ingenieros también, pero la caballería era el patito feo de los ejércitos españoles. ¿Por qué?
por negligencias tanto civiles como militares, había relativamente pocos caballos españoles en España en aquellas fechas. Para empeorar las cosas, Napoleón, que era bastante astuto, sabiendo que la caballería podía ser decisiva para ganar y explotar victorias, a 2.000 jinetes españoles los manda junto a Junot a Portugal cuando tienen que invadirla los españoles y los franceses juntos, y lo peor de todo, a 5.000 jinetes españoles junto al Marqués de la Romana para ayudar a los daneses contra los suecos. De tal manera que cuando los españoles invaden España, en ese momento solo hay 5.000 caballos de guerra. El caballo español en esta época estuvo a punto de extinguirse por la remonta tanto española como francesa, portuguesa e inglesa, y por la cantidad de combates tan salvajes que hubo durante nuestra gran independencia. Y se salvó de puro milagro pues por parte de América, de los archipiélagos Balear y Canario, por el norte de África, los veteranos y supervivientes de la península. Bueno, para hablar muy rápidamente de lo que ocurre en Talavera, que ya me estoy pasando de tiempo, de los 45 minutos que había prometido, decir lo siguiente. Talavera de la Reina, que tiene lugar durante los días 27 y 28 de julio de 1809. El primer día de combate solo se lucha por la noche, concretamente en el Cerro Medellín, que los franceses lo atacan por sorpresa y le dan un buen susto tanto a españoles como a ingleses, que durante la noche se están tiroteando unos a los napoleónicos a los aliados sin grandes bajas. Pero de haber triunfado los franceses, la batalla podía haber cambiado totalmente. Aquí el despliegue original de esa noche del 27, gracias a la página British Battles. Y aquí la que nos interesa a nosotros, que va a ser la del día gordo de los combates. Los franceses van a tener 3 líneas de ataques. El Cerro Medellín, donde estaba buena parte de la artillería española e inglesa. El centro, donde están tanto los ingleses como los alemanes de la King's German Legion. Y el Pajar de Vergara, que era una granja artillada, que es la esquina del dispositivo español. Yendo hacia la caballería, la siguiente actuación. La división Leval se divide y una parte ataca a el ala española y el otro al ala inglesa. Los españoles aguantan el tiroteo y desde la segunda línea el general Cuesta manda atacar a el regimiento de caballería del rey, que es este que sale en la portada del libro de José María Rodríguez. Los napoleónicos, que son muy duchos en la guerra, forman un cuadro, que era un cuadro, lo mismo que hizo la infantería inglesa en Waterloo contra la caballería francesa, un método de combatir a los jinetes codo contra codo, como las falanges griegas, de tal manera que creabas un muro de espinos como un erizo contra el que se estrellaban los caballos y eso, quedaban ensartados. ¿Qué ocurre? Los españoles, que como ya he dicho tenían una artillería bastante buena, desde la segunda línea y desde el Pajar de Vergara, el capitán Ucles va a ayudar a sus compañeros de a caballo, y cuando están formando el cuadro, la división de Leval la desordena con metralla, con bolas gordas, etcétera, etcétera, y la deja desordenada. ¿Qué ocurre? Que en ese momento queda totalmente desarbolada y llega la caballería de la segunda línea y embiste a los regimientos de Namur y Frankfurt. Concretamente, a ver si se ve aquí bien. Vale. La carga tuvo fama de ser tan brutal que llegan a los cañones de la segunda línea francesa con el empuje que tienen, que estaban en este olivar de aquí. ¿Cómo es que llegan sin que les hagan nada a los cañones franceses? Muy sencillo. Aunque muchas veces se pinta a los napoleónicos de gente bastante fría y cruel, tenían su moral. No dispararon los franceses. ¿Por qué? Porque se estaban retirando sus propias tropas hacia ellos, de tal manera que hubieran hecho fuego amigo. Sin embargo, gracias a esta humanidad ganan irónicamente los españoles en este sector de la batalla, les capturan los cañones y los estandartes a la división de Leval y se retiran con ellos. Esto por parte de la caballería de línea, porque si nos vamos a la guerrillera, tuvo muchos mejores resultados a lo largo de la guerra. Podría citar muchísimos ejemplos, pero me quedo con el ejemplo de uno de mis guerrilleros favoritos, que es Julián Sánchez el Charro,
que empezó la guerra como veterano de las guerras del 93 y del 97, como sargento de un pequeño escuadrón de 12 lanceros salmantinos, los lanceros de Ciudad Rodrigo, que andando el tiempo serían los lanceros de Castilla, y poco a poco, por lo buen general que es, astuto, valiente, e incluso con un punto de Robin Hood de ayudar al pueblo, a lo Curro Jiménez, acaba la guerra como general de división con más de 1 millar de hombres a su cargo. Para no excederme, muy rápidamente voy a hablar de Tardixt y finalmente de la última carga de caballería española. El Barranco del Lobo es un nombre que quien ya conozca un poquito de la historia de España a principios del siglo XX se lleva las manos a la cabeza. Tras el desastre del 98, los españoles miran hacia África y el norte de Marruecos para recuperar el prestigio perdido, tener algún, aunque sea pequeño, peso internacional en el nuevo mundo del siglo XX e incluso sacar alguna riqueza minera de Marruecos que finalmente como tal nunca la hubo. Consigue la pequeña franja norte del protectorado en el Rif en un momento políticamente muy complicado tanto para España como para Marruecos. España por el desastre del 98 y Marruecos porque desde 1894 había 2 príncipes que, voy a consultar la chuleta porque el árabe para mí bastante mal, que eran el rey Abdel Aziz y su hermano mayor Hafid, que estaban en guerra civil. ¿Por qué? Al padre de los dos, en vez de nombrar heredero al primogénito, que era Hafid, por favoritismos mandó al menor para tener la corona del sultanato. Problema, hubo una guerra civil muy muy larga que es que llega hasta 1907, con todo el desangramiento que hubo para Marruecos. Entre tanto, como río revuelto, ganancia de pescadores, los españoles empiezan a construir un tren que les debe llevar hacia varias minas que hay en el Rif. Hasta 1908 la jugada les sale bien porque estaban los rifeños y los marroquíes muy ocupados con su guerra civil. Pero cuando esta guerra termina hacia finales de 1907, principios de 1908, la cosa cambia. Tienen que detener las obras y meterse en temas burocráticos tanto con los rifeños como con el nuevo sultán, que es el hermano mayor, Hafid. Problema. A los españoles, concretamente al general Marina de Melilla, le están presionando por 3 lados distintos. No solo los marroquíes para que se quede quieto, sino los inversores españoles para que todo el dinero que han puesto sirva para algo, para sacar pues esto, yacimientos de hierro y de plomo del Rif, y ya lo que definitivamente una Marina, que le empiezan a presionar los franceses diciendo que si los españoles no son capaces de hacerse valer en el Rif, porque ellos también han puesto dinero en las compañías mineras, se harán cargo del tren ellos mismos. Durante el primer mes de 1909, la cosa está en una tensa calma, pero finalmente empieza a haber ataques contra los obreros. De aquí surge el esperpento del Barranco del Lobo, que se dejan los españoles engañar y llevar una trampa, y aunque no es una batalla que digamos que sea una carnicería, en el sentido de que hay relativamente pocas bajas mortales, solo 105 muertos. En la península ibérica, que estaba en un clima huelguista muy tenso todo, estalla la Semana Trágica de Barcelona. Acaba la Semana Trágica y se empiezan a mandar refuerzos a Melilla para no permitir que el desprestigio internacional se propague. El plan que tiene el general Marina es el siguiente. El monte Gurugú, que era un sitio bastante peligroso si se artillaba y desde el que podían atacar los rifeños Melilla, se lo quiere dejar aislado. Y lanza Marina, con los refuerzos que le empiezan a llegar de la península, varias columnas para aislarlo, dejar en bolsas a los rifeños. Tardixt es de la batalla que vamos a ver ahora. Aquí al teniente coronel Cavalcante al frente de sus hombres. Y aquí este cuadro de Dalmau. Y muy rápidamente, ¿qué pasó en Tardixt? Aquí había reunidos una jarca de 5.000 rifeños y los españoles en un principio son 3.500. Desde Tardixt, como ven que los españoles tienen mucha más potencia de fuego, se retiran hacia las lomas del norte, la jarca rifeña,
y con esas buenas posiciones defensivas empiezan a actuar de francotiradores contra la tropa española. Los distintos batallones españoles, que eran, si no me equivoco, Cataluña, Tarifa y Talavera, empiezan a ir poco a poco tomando las lomas. El problema, Cataluña, que es el primero que está en vanguardia, se va quedando sin munición. Empiezan a hacer retaguardia, a ir hacia retaguardia para municionar, pero este es el momento más peligroso que van a tener siempre los españoles luchando contra los rifeños, que es darle la espalda a estas tribus bereberes. ¿Qué ocurre? En ese momento que se podía haber destruido todo el dispositivo español al penetrar por su centro, un escuadrón de 65 jinetes al mando del teniente coronel Cavalcanti carga. Primero una vez, de esos 65, Cavalcanti en la segunda carga reúne a cerca de 40, porque esos otros 20 se han dispersado hostigando a los rifeños. Hace una tercera carga en la que en ese momento solo puede reunir 20 hombres. Esta carga, que también es relativamente pequeña, porque son solo 65 jinetes contra un grupo de entre 1.000 y 1.500 rifeños, triunfa por dos cosas. Por un lado, por el factor sorpresa, al dar Cavalcanti una vuelta por las lomas y pillar a los rifeños desprevenidos en un cañaveral, y también ayudó todo el polvo, que ayuda, parece que no, pero mucho a disimular el verdadero número de tropas que hay. ¿Qué pasa con los rifeños cuando descubren que les han engañado como a tontos, que han huido 1.500 personas de solamente 65 jinetes y otros tantos caballos? Pues que quieren cobrarse venganza. Y aunque parece que van a hacerles un desastre a los jinetes, a estos cazadores de Cavalcanti, del regimiento Cazadores de Alfonso XII, afortunadamente llegan los batallones de Tarifa y de Talavera y, cargando la bayoneta, salvan a los jinetes. No es una batalla para los españoles demasiado costosa en bajas, pero sí para los rifeños. ¿Por qué? Van a llegar del general Marina varios batallones de refuerzo, como el Guipúzcoa o el Arapiles, que lo recuerdo ahora mismo, y ya sí que son 5.000 contra 5.000, y van a quedar los rifeños tan tocados que cuando van hacia el cabo de las Tres Forcas para terminar de pacificar este sitio, ya apenas hay resistencia. ¿Por qué? Porque muchos rifeños fueron aquí vencidos y o bien muertos, o bien hechos prisioneros, o se acabó con su voluntad de lucha. Aquí una foto de los jinetes del Alfonso XII volviendo a las líneas amigas tras la batalla. Y ahora sí que sí, ultimísimo, la última carga de caballería de la historia española. Damos un salto más pequeño que otras veces y vamos hasta 1938, en plena Guerra Civil Española. Sin entrar en los tristes motivos que llevaron a los españoles a matarse los unos a los otros y a limitarnos a hablar de la caballería, decir que de las dos caballerías que hubo, es decir, la nacional, como se puede ver en este dibujo de José María Bueno y en este otro, esta era la nacional, y la siguiente la republicana. Puede parecer una locura que en los años 30 todavía la gente confiara en la caballería, sobre todo tras lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Pero como esto era distinto en España por los buenos resultados que había dado en África, y en Polonia por los buenos resultados que había dado contra los rusos cuando Lenin intentó invadir Polonia en la guerra polaco-soviética. La caballería sobre todo útil a los sublevados al principio del conflicto, en esa parte de la guerra que son las columnas móviles. Los milicianos no se esperaban para nada este tipo de embestidas sable en mano y muchas veces tras los primeros compases se acababan desbandados primero por no tener experiencia militar real y segundo por la disciplina de los regimientos de caballería nacionales, que ese es uno de los mayores defectos que siempre tuvo el ejército republicano, esa falta de disciplina y en fin, de adiestramiento. Vale. Va avanzando la guerra, llegamos a finales de 1937 y la República, viendo que Franco va a intentar tomar Madrid de nuevo, decide adelantársele con un golpe de mano. Y empieza la campaña de Teruel. Teruel no es un objetivo militar muy ventajoso, no tiene fábricas de armas ni fábricas textiles, pero les queda cerca.
y pretende además dar una inyección moral a los republicanos que hasta ese momento nunca le habían conquistado nada a las tropas rebeldes. Empieza una de las campañas más duras de la guerra civil, que tiene lugar del 15 de diciembre del 37 al 22 de febrero del 38. ¿Por qué de las más duras? Por lo siguiente. Nieva copiosamente hasta el punto, bueno, ya se puede ver aquí en la foto las alturas que llegaron a coger las nevadas, sino porque 2/3 partes de los muertos de esta campaña no se deben a heridas de bala o de arma de filo, sino al frío que hacía, ya que llegó a hacer temperaturas bajo 18 grados. Las guardias podían durar solamente, para que se hagan ustedes una idea, de 5 a 15 minutos, porque si no, se te congelaban los dedos y los perdías. Finalmente, los republicanos, bueno, consiguen entrar en Teruel como tal el 22 de diciembre. Los nacionales se sorprenden bastante de esta acción, que les obliga a retrasar el ataque final contra Madrid, y por otra parte empiezan a mandar refuerzos que se empiezan a aglomerar allí en gran número en el 29 de diciembre. Hay combates urbanos, como pasó en Zaragoza durante la Guerra de Independencia, y finalmente la guarnición de los nacionales que hay en Teruel, muy reducida en número, solo 4.000 combatientes frente a los 40, entre los 70.000 y 100.000 que ha juntado la República, y finalmente se rinde el 8 de enero. El 17 de enero ya se empieza a hacer intentos de ofensivas serios por parte de las tropas de Franco, pero están los republicanos muy bien atrincherados, muy bien equipados, y queda demostrado que un ataque frontal no va a triunfar de ninguna de las maneras. ¿Qué se hace? Para empezar, se dividen a los generales nacionales en distintos sectores. De esta manera se obliga a las tropas republicanas, que ahora son mucho más reducidas en número, porque al albor de la victoria, con toda esa inyección de moral que quería provocar la República, efectivamente lo consigue, y de esos entre 70.000 y 100.000 soldados republicanos se van más de la mitad, solo quedan 40.000, y a intentar partir Extremadura en dos, otros al Jarama, otros a Córdoba. Ninguna de estas expediciones sale bien, acaban derrotadas, y lo que es lo peor, dejan Teruel desprotegida. El general Yagüe, que está al mando de las tropas sublevadas, a modo de curiosidad, va a hacer aquí un antecedente a la guerra relámpago que vamos a ver más adelante en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hace? Haciendo que sus divisiones vayan muy rápido y dejando en bolsas, que vemos aquí en rojo, al enemigo, y va conquistando sus puntos fuertes. Lo que respecta a la caballería, donde se va a ver la última carga de nuestros jinetes, tiene lugar en la batalla de Alfambra, concretamente los días 5, 6 y 7 de febrero de 1938. El día 5, el primero de la contienda, igual que en la Primera Guerra Mundial, se hace un gran bombardeo artillero contra las posiciones republicanas que dura varias horas, y en paralelo a que hay mucha niebla y otra cosa no pueden hacerlo las tropas rebeldes. Y cuando termina la niebla, tanto infantería como caballería empiezan a avanzar hacia el enemigo. Este primer día, la brigada mixta quedó tan mal parada por una carga de la caballería del general Monasterio, que tiene en este momento 3.000 jinetes, las cargas más grandes que va a haber en toda la guerra, que se desbanda, y de tal manera que solamente pueden formar un pequeño batallón los que no han sido atrapados. Y finalmente las cargas ya últimas tienen lugar todavía dentro de la batalla de Alfambra al día siguiente, el 6 de febrero, cuando la división navarra del coronel Sánchez y la división de caballería del general Monasterio, por un lado, cargan contra las trincheras de Aguatón y Argente, junto a la infantería, y los caballos saltando, metiéndose dentro, junto a la división navarra, capturan 1.600 hombres, que muchos se rinden sin combatir de lo espectacular que es la carga. Y ahora sí que sí, con 2.500 jinetes, el general Monasterio, seguramente aprendiendo de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, estaba por aquí en Visiedo, una posición bastante fuerte republicana. ¿Qué hace? Empieza a cargar de frente, aunque
va a tardar más para proteger a sus hombres, decide rodearla haciendo esta gira que se ve aquí, pilla a los republicanos por la espalda, de tal manera que los gubernamentales no pueden hacer uso de toda la artillería que tenían y van... todas las tropas que hay aquí, casi todas se rinden y muchas sin siquiera disparar. Y todo el objetivo nacional, entre tanto, se va cumpliendo, se crean bolsas, se hacen muchísimos prisioneros y finalmente se retoma Alfambra y unos pocos días después Teruel. Termina aquí la historia de nuestra caballería, por lo menos hablando de corceles, ya no de máquinas de metal. Y, hombre, ya el mundo se vuelve un poco más gris, un poco más mecánico, ya se le quita ese romanticismo a la vida. Pensemos que si ya la guerra civil es poco romántica, imaginemos ya la Segunda Guerra Mundial cuando tenemos que si campos de exterminio, ya no de concentración, que era algo típico, como en la Gran Evasión, tener controlados a los enemigos, sino que haya gente que quiera totalmente exterminar a los otros, o incluso la bomba H en Hiroshima y Nagasaki. Ya los caballos habían quedado definitivamente obsoletos y ya solamente van a quedar para labores muy concretas, casi de desfiles o policiales. Y hasta aquí, muy brevemente, muy sucintamente, la historia de nuestros caballos y nuestros jinetes, y espero no haberles aburrido mucho. Al galope a degüello hemos ido. Hay acciones muy curiosas y bueno, incluso en la Segunda Guerra Mundial, esto ya no es la caballería española, pero creo que fue en marzo del 45, hablo de memoria, había una posición, una localidad que era Schönfeld, donde la caballería polaca hace retroceder a la infantería alemana. Pero me estoy imaginando una infantería alemana, pues como avanzaban los alemanes y como estaban pues pertrechados los alemanes y armados la infantería alemana, con ametralladoras fantásticas y un armamento, vamos, y yo creo que esa es la última carga de la historia de caballería montada. Pero la importancia que ha tenido, pues, alguna de las acciones que ha dicho Santi, pues, por ejemplo, Otumba da nombre a un regimiento de infantería en España y es recordado hasta el día de hoy. Y me ha hecho mucha ilusión escuchar que has nombrado el desastre del Barranco del Lobo, porque, como sabéis, pues mi bisabuelo Miguel Lafuente Lardíez, fue uno de esos soldados que cayó en esa emboscada en julio de 1909 en el Barranco del Lobo. Era soldado de ingenieros, agregado a la Brigada Mixta de Cazadores de Madrid y, bueno, pues se comieron el pastel. Y por mi parte, pues nada más, Santi. Muchísimas gracias y dejo el turno de preguntas para los demás. Gracias. Gracias a ti, pero una curiosidad. Aunque no eran grandes brigadas ni divisiones, me parece que las últimas cargas de caballería las hacen en Mozambique o Angola, perdona, que es que estoy tirando de memoria, los portugueses durante las guerras de independencia que allí hubo, cuando se está descolonizando África. Y no solo en 1945, sino en 1939 los polacos, frente a lo que nos ha vendido la propaganda alemana, no solo cargan con caballería contra los alemanes, sino que triunfan. ¿Por qué? Lo hacen con un, pues, valga redundancia, un ataque relámpago. La infantería alemana no se espera que les vayan a asaltar con caballos. Y frente a lo que nos vendían los vídeos de la propaganda nazi, que se veía a jinetes dando con espadas sin ningún éxito a los tanques, cuando ven aparecer los tanques se bajan, echan cuerpo a tierra, sacan ametralladoras y se cargan también algún tanque. Para que os hagáis una idea, la campaña de Polonia no sé si duraba solo 2 semanas, pero los polacos les hacían 16.000 muertos a los alemanes, que son bastantes bajas para un periodo de tiempo tan corto. Vamos, que los polacos vendieron caros los pellejos. Solo eso. Sí, no, que incluso, perdón, que en el 45 es exitosa también. Era yo creo que está considerada como la última carga de caballería montada exitosa de la historia. Y qué pena también, yo, pues, mi hermana tiene un caballo y lo tiene en la antigua yeguada de San Sebastián y da una pena, macho,
ver cómo se ha tenido que desmontar pues todas las yeguadas que había en España. Yo recuerdo haber visto, macho, las subastas de caballos militares y de yeguas militares y de potros y salían desde €1, macho. Muy triste y no sé, tiene ese romanticismo y ese halo especial. Y nada, pues muchas gracias. A ti, a ti. Excelente tu exposición. Aprendí un montón. Había leído algo respecto a las herraduras, pero lo terminás de confirmar. Te agradezco mucho. Un dato, una pregunta curiosa. Yo no sé si está documentado o se sabe cuándo se introduce el estribo, que es una pieza, yo tengo entendido, por lo que leí cuando estudiaba, no lo he encontrado, es un dato que ando buscando, que los germanos cuando invaden el Imperio Romano usaban el estribo. Pero no lo tengo por tradición oral, vamos a decir, no por haberlo leído o fundamentado. Tú que has investigado, no sé si conoces ese dato. Y en toda América se ha trasladado la tradición de la caballería española, harto conocida y harto famosa, qué sé yo, Francisco de Toledo, el Aquiles español, o también que mencionaste las guerras napoleónicas, una batalla tal vez menor para ustedes en la lucha contra los españoles, que es Arjonilla. Arjonilla, San Martín combate con las divisiones de Austerlitz y vencedoras de Austerlitz y Jena y los derrota. Incluso destaca el valor de un sargento, no recuerdo bien el nombre, tengo el parte de batalla, después tendría que releerlo. Y bueno, y cuando viene acá fundan los granaderos a caballos es la custodia presidencial, es un regimiento, y Argentina se hizo, la patria se hizo a caballo, se dice, ¿no? Incluso los blandengues, que todos creen que son blandos, no tienen nada de blando, sino de blandir la lanza. Son tropas que se distinguen en cantidad de combates y demás, pero sobre todo en las invasiones inglesas. Cosa que acá se está tratando de hacer olvidar a la gente, no sé por qué. Yo vivo a 6 cuadras de una plaza donde se libró un combate, el combate de Miserere, porque había un arroyo que ahora está entubado, donde los blandengues combatieron a los ingleses. Y había hasta ahí una plaza, había una pequeña placa, ahora se la sacó, hay que olvidarse. Pero yo el dato que quería preguntarte es si conoces algo acerca del uso del estribo. Y bueno, agradecerte por la valiosa información, conferencia, hermosa, cabalgamos juntos. Y la verdad que tengo un amor profundo por los caballos. Yo hice el servicio militar, fui del regimiento de blandengues a caballo. Ahora una parte es caballería blindada y otra parte es caballería helitransportada. Ya no hay más caballo, como dijo Miguel, lamentablemente. Bueno, eso nomás, y agradecer, excelente todo. Pues muchas gracias por la pregunta, pues muy buenas. De los estribos, te voy a responder un poco de memoria, porque este libro me lo publicaron en 2016 y lo escribí, no sé si 1 o 2 años antes, cuando todavía estaba en la universidad, en mis tiempos mozos. Creo recordar que los estribos tienen que ver con la tradición germánica, como muy bien acabas de decir, y creo que los introdujeron los visigodos en la península ibérica. No sé si porque ellos ya los tenían desde hace mucho tiempo de haber estado en contacto con otras tribus germanas, pero me suena que los visigodos. Ahora que estamos hablando de Argentina durante las invasiones del Río de la Plata, 2 cosas. Efectivamente, San Martín
combate aquí, ayudando al principio de la Gran Independencia a los españoles contra los napoleónicos, antes de pasarse a la causa independentista, emancipadora, etcétera, etcétera. Y durante las guerras de la emancipación hispanoamericana, a los independentistas le va a dar muchísima ventaja el tener caballería. ¿Por qué? Justo lo que acabo de comentar de que se está a punto de extinguir el caballo español, casi no hay allí para llevarlos hacia América. Los que están en América los tienen San Martín, Bolívar, compañía, y batallas como la de Ayacucho se perdieron porque no había caballería, que esa es la ventaja material muy importante que tenían los emancipadores. A modo de curiosidad, que esto no lo supe hasta que ya tuve el libro publicado, en Argentina, durante las invasiones inglesas del Río de la Plata, se produce una de las cargas de caballería más locas de la historia. Para los que no la conozcan, un barco yendo por el Río de la Plata se queda encallado. Y de los barrancos que hay al lado hay un regimiento de caballería española. Pues no se le ocurre otra cosa que la muy loca pero brillante idea de asaltar un barco a caballo, que creo que es la primera y única vez que se ha hecho en la historia. Sí, y con éxito. Sí, eso, el problema que hay es que en agosto el Río de la Plata tiene sudestada. Explico lo que es la sudestada, tal vez alguno no la conozca. La sudestada es un viento sur que entra por el Río de la Plata y retiene las aguas del río. Por lo tanto, el río se retira y los que están cerca de los barcos que están cerca de la desembocadura del río encallan. Esa vez encalló un barco inglés y Güemes, un salteño, creo que tenía 18, 17 años, a caballo con 30 y pico de hombres toma el barco inglés. Sí, es tremenda esa historia, que es totalmente poco conocida, digamos, ¿no? Sí, esa es tremenda. En una versión del Renacido, que vi hace mucho tiempo, anterior a la de DiCaprio, se reproduce ese episodio. Digamos, Hollywood lo ha tomado y lo reproduce. Por supuesto, ¿no? Como algo fantasioso, ¿no? Acá fue realidad. Muchas gracias por confirmar el dato. Buenas noches y bueno, Santiago, felicitarte. Eres un gran orador, no pierdes el hilo conductor de la conferencia y aparte que pues, lo has sabido resumir muy bien, te lo has currado también. O sea, todo esto son muchas horas que hay detrás y felicitarte ahí por la exposición y todo, vamos, he aprendido un montón de cosas. Y yo te quería preguntar, porque me ha llamado la atención, que lo has nombrado 2 veces, el caballo español, que ha estado a punto de extinguirse o medio se ha extinguido, y quisiera ver que explicaras un poquito las diferencias o ese caballo cómo es, de qué origen tiene, si era africano, si era árabe o tal, y si todavía ese caballo pues existe. Y luego entiendo que también habrían algún tipo de caballo más, que siguen caballos de carga, percherones o otro tipo, vamos, más robustos. Y a ver, cuéntanos un poquito, quiero hacerme extensivo, sobre la historia del propio animal, que de hecho es el protagonista, que también el jinete, por supuesto, pero bueno, es el protagonista de esta conferencia. Muchas gracias, repito. Gracias a ti por la pregunta y claro, el caballo, el mejor amigo del jinete, eso hay que darle unas pocas líneas. Pues al caballo español le pasa lo mismo que al homínido español, es una mezcla, un mestizo de un montón de cosas distintas, del propio caballo europeo, pero también del caballo árabe, que no olvidemos que de la Reconquista son 8 siglos. Ya los caballos, el ibérico, antes de que llegaran los árabes, era descrito por los romanos como un animal que al mismo tiempo era muy fuerte y muy resistente. Pasa el tiempo, llega la Edad Media, toda esta hibridación cultural y también, en este caso sanguínea, con los caballos, que se mezcla mucho el caballo español con el árabe. ¿Y qué particularidades tiene el caballo español?
que se notó mucho en el centro de Europa y todavía se sigue notando a día de hoy. Está muy condicionado para no asustarse con las explosiones ni los ruidos fuertes. Todavía en los espectáculos se puede ver eso, que aunque haya detonaciones de pólvora o incluso en Hollywood cogen caballos españoles porque tienen la certeza de que no van a derribar a sus jinetes. Ya le pasa como al soldado español que se ha acostumbrado a la guerra, en el peor de los sentidos. Otro ejemplo que demuestra cómo se acostumbró a la guerra. En Ouattara, en la guerra de cuando invaden O'Donnell y Prim el norte de Marruecos por toda la disputa territorial que hay ahí, hay varios testigos, tanto soldados como periodistas, que dicen que en cuanto las cornetas tocaban a carga a la caballería, los caballos ponían las orejas en ristre, miraban hacia adelante porque sabían que iban a volar hacia ellos tajos de espada, de lanza, de balas, y eso a mí, cuando yo lo leí, me impresionaba. Demuestra que son animales mucho más inteligentes y sensibles de lo que parece. El caballo también de aquí, y esto no es exclusivo del español, pero muchas veces defendía a su amo. ¿Cómo? No solo a coces, sino incluso a mordiscos, ¿vale? Los mexicas por eso le tenían bastante miedo a los caballos, porque hubo alguno que le arrancó la mano de un mordisco cuando veía que le iba a echar mano a su señor. ¿Qué más cosillas? Respecto a las razas de caballo, sobre todo en la Edad Media, efectivamente, había un caballo de guerra que a día de hoy se ha extinto, ya no existen esa especie de percherón gigante que había, tan fuerte, tan recio. Le ha pasado como al elefante de guerra, que murió de éxito. Solo quedaron los más pequeños. Y a partir de ese momento en España solo quedan caballos ligeros. ¿Por qué? En España la caballería pesada, a partir de cuando solo queda la reconquista del reino nazarí de Granada, no es una guerra de caballería la europea, es una guerra de escaramuzas, de emboscadas, de golpes de mano, porque en aquellas sierras de Granada, cargar con caballería, misión imposible. De hecho, esos 10 años que les va a tomar a los reyes católicos tomar el reino nazarí, no va a haber... Creo que hay 1 o 2 batallas campales, pero el resto van a ser asedios porque no se podía. Y de hecho los caballeros, fueran de Orden de Santiago, Montesa, Calatrava o Alcántara, me da igual, dejaban los caballos atrás y se subían con el resto de la tropa a las escalas para tomar las ciudades. Luego estaba el palafrén, que era cuando el caballo iba a ir de un sitio a otro, para que no se cansara el caballo de guerra y llegara fresco al combate. Y pues no sé si ya he contestado o me he dejado alguna pregunta en el tintero, dime. Sí, luego los percherones, los tipos de caballo, que había alguno más, supongo que eran de transporte, o en fin, porque era la fuerza bruta, supongo que se llevase de caballos, asnos, mulas y todo. Efectivamente, vale. También en la Edad Media había caballos de transporte, ya no para llevar a los caballeros, sino pues para llevar, por ejemplo, la armadura, las armas, que poca broma. Una cota de malla podía pesar, me parece que eran 18 kilos, y luego las armaduras de placas, no sé si 32, 35 kilos, que va con trampa eso. ¿Por qué? Mientras que la cota de malla te deja todo el peso cargado sobre los hombros, la armadura de placas se te va repartiendo la manopla en la mano, las brazaderas en los brazos, los quijotes en los muslos, las corazas en el torso, y está más repartido. Por eso es una trampa que parece, dices, 32 kilos pesa mucho más que 18, pero de aquella manera. Y luego, ya en la Edad Moderna, estaba por un lado caballos de alzada muy alta, que eran para coraceros, para los gendarmes franceses, etcétera, etcétera, que eran caballos con los que se buscaba embestir al enemigo, atropellarlo, y luego caballos de poca alzada, pero que eran muy rápidos, muy ágiles y muy maniobreros, que estaban pensados pues para los cazadores, para los húsares, para flanquear al enemigo, para espiarle, para obtener información, para perseguir a la infantería, que ahí no hace falta la armadura, solo un caballo muy rápido con el que sablear al contrario. Y así ahora mismo, esas son, dentro de lo que era la guerra antaño, las categorías más importantes de caballo que se me ocurren ahora. Pues muchísimas gracias. Pues Santi, te voy a hacer una pregunta que nos llega vía telemática desde La Gineta, en Albacete, por nuestro amigo José Luis García Jiménez.
José Luis expone que habida cuenta de la escasez de hombres y de caballos y de monturas en la conquista de América, te preguntas si tú consideras que hubo estrictamente una conquista militar, una toma militar de América. Pregunta que no me la esperaba, pero muy interesante. En el Arauco, que le he estado enseñando hace poquito a los chavales la Araucana de Alonso de Ercilla y hemos estado comentando algunos trozos, ahí definitivamente sí que hubo planificación militar, pues porque se montó ahí una muy gorda, hasta el punto que Felipe II llamó al Arauco el Flandes indiano, por el nivel de militarización que tenía aquella tribu chilena, la cantidad de artillería, infantería, caballería que se tuvo que llevar, que se sabían adaptar muy bien los araucanos a los nuevos tiempos y que al final hubo que hacer un pacto con ellos de no agresión, básicamente, de tú por tu lado, tú por el mío. En el Arauco definitivamente sí que hubo planificación militar. En el resto de los sitios ya es más difícil decir eso, porque los conquistadores no era un ejército regular, era un montón de gente que, lo que he dicho, quería medrar en la vida, quería ganar riquezas, quería hacerse un hueco en la historia. Se hacían piña, como acabo de decir, con Cortés, pero también, por ejemplo, fue el caso de Pizarro, que casualmente era primo de Cortés y en el Imperio Incaico iba a aplicar muchas de las estrategias que hizo Cortés porque había visto que le habían funcionado. Más que militar, yo diría empresa individual. No, desde la corona no hubo un apoyo como tal. Lo que sí que pasó luego es que la corona se aprovechó de estas conquistas porque así obtenían los conquistadores según qué títulos, según qué puestos nobiliarios. Por ejemplo, Marqués de Valle de Oaxaca, si no me equivoco, que lo estoy diciendo de memoria, creo que es el título que le dio Carlos I a Cortés, que luego le fue quitando todas sus atribuciones, de tal manera que cuando Cortés ya era viejo, se cuenta la anécdota de que Carlos I no fue capaz de reconocerle cuando estaba viajando por España en Calesa y le dijo aquello de: aunque vos no me reconozcáis, yo soy el hombre que más tierras y súbditos os ha dado en todo vuestro reinado. Así que planificación militar, planificación propia, salvo el Arauco, yo diría. Como dato aclaratorio, la guerra civil que estalla en el Perú, luego de la conquista entre Pizarro y Almagro, era realmente, es decir, una forma de descomprimir de soldados y de parar la guerra esa, es otorgarles cartas, otorgarle títulos para explorar el sur. Y así es que se avanza sobre Chile hasta la región hasta Santiago, el río, se me fue de la cabeza el río que marca el límite, y se avanza sobre lo que es Argentina. Se van fundando las ciudades, porque aparece, bueno, todo otro tema, que es la leyenda del Rey Blanco. La leyenda decía, por un lado había llegado acá a principios del siglo XVI Pedro de Mendoza y había fundado Buenos Aires. La primera fundación que termina mal, pero se enteran de la existencia del Rey Blanco, o sea, el Imperio Incaico. No relacionan, que creen que es otro, y se ponen a buscar el Rey Blanco. Hay una serie de leyendas, la ciudad de los Césares también, porque de una expedición los hermanos Francisco y no me acuerdo quién más, César, se desprenden y empiezan a caminar y regresan y cuentan, como toda leyenda, que han visto una ciudad móvil de oro, cosa que mueve a empezar a buscar a esta ciudad y mueve a los invasores, y así se van fundando todas las ciudades. Se funda toda, si nosotros miramos las primeras ciudades que se han fundado, sobre todo Santiago del Estero, que está en el corazón de la Argentina, Córdoba, Catamarca, se fundan las ciudades de Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza, que es camino a Chile. Es decir, lo que se va buscando una vez que se establece en el territorio es comunicarse con el Perú había comunicación, comunicarse con Chile
y finalmente llegan al Río de la Plata. Y queda una especie de ruta que conduce hacia el norte, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y el Alto Perú y Perú. Alto Perú es la actual Bolivia, claro. Y por otro lado está ese camino, desde Córdoba se va a San Luis, Mendoza, San Juan, Chile. Y por el otro lado, tomando el río Paraná, Santa Fe, Corrientes y Asunción, que son los centros más importantes de la colonización española. Es decir, el Perú y Asunción. Incluso de Asunción, después regresan Juan de Garay, el vasco Juan de Garay, regresa con los mancebos de la tierra, con mestizos, para fundar nuevamente Buenos Aires. Pero, digamos, la fundación y exploración de lo que es el territorio argentino fue, como dijo Santiago, una empresa privada para descomprimir esa terrible guerra civil que había estallado en el Perú. Incluso los Almagros y Pizarro se matan entre ellos. Eso era nomás lo que quería agregar. Y bueno, una cosa más también, de fundar ciudades que me acabo de venir a la mente, también por otras dos vías. La religiosa, que se tiende a frivolizar la conquista de América, pero un montón de religiosos, un montón de misioneros empiezan a fundar asentamientos para cristianizar a los indios. El ejemplo que más conozco yo por el siglo XVIII, el bueno de Fray Junípero Serra, junto a los dragones de Cuera y los cazadores de montaña catalanes, que por toda la costa californiana no es casualidad que haya ciudades que se llaman San Diego, Los Ángeles, Santa Mónica, etcétera, etcétera. Y luego, por iniciativa estatal, real, monárquica, como queremos llamarlo, sobre todo cuando Felipe II prohíbe que se sigan expandiendo los españoles a espadazos, dice que hay que hacerlo convenciendo, no venciendo a los indígenas, también por minas de plata, que en tierra mexicana y neomexicana hay bastantes yacimientos mineros y, claro, la monarquía hispánica lo necesita como agua para poder patrocinar todas las guerras que está disputando en el Mediterráneo. Y bueno, en Flandes, que va a ser una boca inmensa que solo va a saber devorar sangre española y oro americano. No, lo que quería agregar que sí, eso yo lo omití, las ciudades argentinas, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Santa María de los Buenos Aires, sí, todas invocan a santos, y por supuesto, bueno, lo que pasa es que uno da por descontado que en esas expediciones también venían religiosos, y por supuesto, el acto de fundación estaba respaldado. A veces lo que sucede es que las actas de fundación de las ciudades incluso las escribían los religiosos, que eran los que sabían escribir y leer. Era eso también. Pero bueno, eso es un dato que di por descontado. Pero es así como dice Santiago. Y Santi, tenemos una nueva pregunta que hace hincapié en la importancia de la carga de los tres reyes en la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Nos podrías relatar sucintamente esa carga de los tres reyes y esa batalla de las Navas de Tolosa? Las Navas de Tolosa, efectivamente, que yo y alguno que lo ha llamado el Día de la Reconquista, y con razón. Las batallas campales en la Edad Media se intentaban evitar en la medida de lo posible, porque se podían perder reinos e imperios. En este caso fue el Imperio almohade, o incluso la batalla de Otumba acaba por perder al Imperio Mexica. ¿Por qué? Porque eran unas sangrías enormes y se podían perder territorios, ventajas. Bueno, hay que retrotraernos un poquito antes a la batalla de Alarcos, que tengo ahora mismo la duda si fue en 1197. Vale, perfecto, 1197. Para que veamos lo crudo que puede ser perder una batalla campal. Castilla, tras esa derrota, no puede lanzar ofensivas de verdad de impacto hasta 1212. Una generación después que le cuesta recuperarse a Castilla de haber perdido una batalla campal. Y ojo, que porque los almohades tenían otros problemas
en la península y en el norte de África, que si no, ahora mismo nosotros igual no estábamos aquí, había cambiado totalmente la historia. Bueno, consiguen hacer un frente común los cristianos en 1212 porque se dan cuenta que los almohades están avanzando muy en serio. Se juntan de seguro al principio Castilla y Aragón. Navarra, por rencillas, al final Sancho el Fuerte se arrepiente de no haberse juntado con ellos y en el último momento se une, no lleva tantas tropas como había podido llevar, pero ya es un acto importante que él acuda allí. ¿Por qué digo este simbolismo? Porque el rey de Portugal y el rey de León, por disputas con Castilla o con entre ellos dos, se niegan a ir a la cruzada que ha puesto el Papa, y aunque van algunos caballeros leoneses y portugueses, que hay que hacer honor a ellos a título individual, pues esto quedaba feo. El caso es que efectivamente Alfonso VIII había aprendido por las malas en Alarcos el peligro que tenía la caballería tan móvil de los almohades, que si la caballería pesada se la enroca en un sitio, no se la deja moverse, pierde toda su ventaja, y pues los almohades, la infantería la podía desmontar y matar a los caballeros en el suelo y perdían toda su ventaja. ¿Qué hacen los cristianos para compensar esto? Juntan a la tropa de infantería, a las milicias provinciales con los caballeros, con los jinetes aristocráticos, de tal manera que si se cierra la carga, se traba combate cerrado y no pueden aprovechar los caballeros su velocidad, van a estar con ese apoyo de la infantería cristiana. Finalmente, cuando parece que la balanza se está decantando hacia el lado musulmán, tienen varios cuerpos de reserva los cristianos en sus tres líneas, de tal manera que no pueden ser envueltos. Pero aún así, cuando parece que la batalla está perdida, cargan efectivamente los tres reyes, le suben muchísimo la moral al resto de las tropas de ver a sus monarcas combatiendo junto a ellos, y en el envite consiguen llegar al Palenque, aquella parte donde estaba el campamento almohade, e incluso llegan a la tienda del Miramolín, efectivamente, que es donde estaba la Guardia Negra, que eran, pues eso, fanáticos del Islam que para no huir se medio enterraban en el suelo o incluso se encadenaban. Que de hecho eso pasa a ser la enseña de Navarra, sin ir más lejos. Antaño era un águila negra sobre fondo rojo, pero tras esa batalla es las cadenas, primero, por las defensas, el atrincheramiento donde estaban los almohades, y segundo, la esmeralda verde que hay en medio de las cadenas de las navas. Se dice, que tampoco sería extraño, yo me lo creo, que estaba engarzada en un Corán que tenía el caudillo de los almohades, pues esto, porque era al mismo tiempo un líder político, militar y religioso. Pues Santi, abusando de la amistad y de tu buena predisposición y de la confianza, vamos a cerrar esta conferencia con una última pregunta que va a tratar sobre la batalla de Aljubarrota, que tuvo lugar, como ya sabemos, el 14 de agosto de 1385 entre las tropas del Reino de Portugal y sus aliados ingleses y la corona de Castilla de Juan I de Castilla. Y la importancia de esa derrota de la caballería castellana y francesa a mano de los arqueros ingleses que hicieron añicos y dieron pues la victoria a las armas portuguesas en esa triste jornada. ¿Nos podrías relatar, haciendo hincapié de la importancia de la caballería en esta derrota castellana? Este tema no soy tan especializado, pero lo poquito que sé lo comento. Los ingleses durante la Guerra de los 100 años, como tienen que buscarse las castañas para vencer a los franceses, que tienen una caballería muy buena, de hecho siempre se ha considerado la caballería francesa por lo general como la mejor de Europa, con un par de paréntesis que han estado ocupada, por ejemplo, por la austriaca, pero vamos, por lo general siempre se ha dicho que la caballería francesa, y con razón, muy buena. ¿Qué ocurre? Estos arcos son tan potentes que las cotas de malla francesas las atraviesan pues como si fueran mantequilla, al estilo de lo que hacían los arqueros mongoles con sus enemigos. Esto, andando el tiempo, va a hacer que los franceses acaben construyendo armaduras mucho más duras y resistentes, como son las de placas, que ahí directamente van a tardar un poco más, pero tampoco mucho, los españoles en vencerlas a base de arcabuzazos, en batallas como Pavía, sin ir más lejos, o incluso San Quintín, que para eso tiene esa expresión.
Pues lo que pasó en Aljubarrota es que se confió Juan I excesivamente en el número que tenía, y los portugueses y los ingleses pues se lo montaron muy bien, porque hicieron toda aquella estacada, se concentraron en un sitio que estaba muy atrincherado, de tal manera que la superioridad enemiga del contrario no les servía de nada. Tenían ese arma tan buena que era el arco largo, y pues esto es el escalón militar que va haciendo la tecnología cada vez más y más, que pues esto, de piedras pasó la gente a tener flechas, de flechas a ballestas, luego arcabuces, luego fusiles, luego ametralladoras, tanques, cañones, etcétera, etcétera. Santi, muchísimas gracias por esta exposición. Y nada, pues hemos llegado al final de otra de las conferencias. La semana que viene tenemos 2. Vamos a adelantarlas, ¿no? Venga. El viernes nos vamos al gótico español. Repetimos con nuestra amiga Mercedes. Y el sábado nos vamos un poquito más allá. Nos vamos a tierras afganas y vamos a entrar de lleno en la guerra afgano-soviética, tan de actualidad en nuestros días, y creo que son 2 temas muy interesantes que espero sean de vuestro agrado. Por nuestra parte, pues nada más, invitaros a seguir disfrutando de historia, de nuestros grupos y nuestros contenidos, que yo prometo esta semana sí que sí, voy a subir al menos 3 conferencias. Muchas gracias y hasta la próxima.